A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, societario, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. Para mí es el día de hoy un privilegio estar con uno de los abogados más importantes en el ámbito de la capacitación local e internacional, el abogado Pablo Villegas, coordinador del área tributaria de Solines y Asociados, y a quien puedo dar testimonio de su experiencia en este medio tributario. Estimado Pablito, bienvenido a mi programa de tributación de hoy y reitero que para mí es un verdadero privilegio porque conozco de cerca tu experiencia, sobre todo en el ámbito tributario. Tu gran trayectoria por el servicio de rentas internas, tu experiencia como catedrático y pues hoy coordinando una de las áreas más importantes de un súper grande y estudio jurídico y respetable en nuestro medio como es Solines y Asociados. Bienvenido, Pablo, a nuestro programa de tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina. Es un gusto realmente estar aquí en un programa al que le he seguido desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Pablito, y para mí, voy a reiterar, es de gran importancia. Cuando yo hablo de Pablo Villegas, siempre se me ponen esos temas especializados de gran interés para nuestros televidentes, como es la fiscalidad internacional. Conozco de cerca tu experiencia, además lanzaste hace algunos meses atrás un libro muy interesante de fiscalidad internacional, que te cuento que lo estoy acabando de leer, me pareció totalmente práctico, incluso para aquellas personas que no están relacionadas con este tema que lo puedan seguir, porque tienes no solamente conceptos muy útiles, sino que has logrado que estén personas muy importantes en el medio de lo que es la fiscalidad internacional. Y quiero comenzar preguntándote algo muy sencillo. ¿Por qué es importante que nosotros, los especialistas tributarios o la persona que no es especialista tributaria, conozca el tema de la fiscalidad internacional? Bueno, hay que recordar que el tema de la fiscalidad internacional no es reciente. En el Ecuador nosotros tenemos convenios para evitar la doble imposición vigentes, aplicables desde 1986, que es el caso de Alemania. Tenemos también normativa interna. Sin embargo, es en los últimos años en donde se ha dado un auge de la fiscalidad internacional. Este auge obedece a varias razones. Cada vez son mayores los movimientos extrafronterizos de personas, de sociedades, de capitales. Hace que el Ecuador se esté abriendo al mundo. En este momento tenemos justamente, estamos experimentando un auge, un boom de la fiscalidad internacional. Y cuando tú dices esto, nos hace comprender que el Ecuador no está solo. Que el Ecuador, con estos procesos de globalización, este intercambio de bienes, de servicios, de tecnología, nos hace que estemos inmersos en un contexto internacional. Gran parte de eso son lo que tú acabas de decir, estos acuerdos, estos tratados, estos convenios que nuestros países de una manera libre y soberana firmamos con otros. Pero siempre como que estos temas a veces son complicados, pero qué mejor tenerte a ti el día de hoy para que podamos, que nuestros televidentes cuando escuchan convenio de doble tributación piensan que todos los convenios tienen un objetivo de no tributar o ver un mecanismo de hacer una planificación tributaria, pero realmente yo creo que los convenios, que más adelante lo vamos a hablar, tienen otros objetivos, tienen otros alcances, y es lo que tú dices, que se vuelva viable este entendimiento de nuestro país frente al mundo con reglas claras, procedimientos claros y sobre todo en materia de impuestos. Mi estimado Pablo, ¿cuáles son los temas de fiscalidad internacional que consideras tú son importantes para este pequeño país, pero gran país que se llama Ecuador? Bueno, a nivel mundial se están discutiendo los grandes temas. Probablemente los más importantes del escenario mundial hayan surgido a partir del año 2013, en los que, bajo un pedido del G20, la OCDE estableció los 15 temas prioritarios a nivel mundial. Estos 15 temas se configuran en lo que llamamos el Plan de Acción BEPS,
plan de acción respecto a la erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Cuando hablamos de esto de la OCDE, para la gente que no nos entiende, ¿qué es esto de la OCDE? Porque se escucha mucho, incluso cuando tú vas a un tema tributario y te dicen, el Ecuador trabaja con partes relacionadas bajo los lineamientos de plena competencia establecidos por la OCDE. ¿Qué es esto de la OCDE? Sí. ¿Y por qué el Ecuador se tuvo que alinear a este organismo internacional, que no es ecuatoriano, tampoco es regional de América? Quiero que nos explique qué es esto de la OCDE, Pablito. Sí. Bueno, dentro de la OCDE existe un comité, el Comité de Asuntos Fiscales, que es probablemente el más importante organismo que se dedica a estudiar los temas de la fiscalidad internacional a nivel mundial. Tiene tal apoyo, tiene tal acogida que ha ocurrido que el mismo G20, a quien le encomiende cómo solucionar el problema, los grandes problemas de la fiscalidad internacional, sea a la OCDE. A pesar de que pueden existir grupos dedicados al estudio de las soluciones de los grandes problemas en otros organismos. Visto así, sí puede ser discutible de alguna manera el hecho de que quienes generalmente pertenecen a la OCDE son los países desarrollados, y los países que son como los nuestros no solían tener mucha capacidad, para intervenir ahí. Mucha participación. Sin embargo, en la actualidad se ha ido cambiando ese esquema. Eso hace que tengamos espacios dentro de la OCDE, los países en desarrollo, para poder intervenir y formular políticas respecto a dónde vamos. La OECD o la OCDE, estamos hablando que es un organismo europeo. Es de Europa, y que definitivamente lo que tú dices van generando estos estudios, estos lineamientos, sobre todo en temas fiscales, de fiscalidad internacional, para que de alguna manera quienes se acojan a estos lineamientos podamos tener esta armonía entre un país y otro país cuando comiencen a realizar este tipo de operaciones que a veces decimos conjuntos, que se pueden tener entre los países que participan como tal. Y tú acabas de decir algo que es muy importante. Si bien es cierto, nosotros por nuestras condiciones de país no seamos quienes podamos generar estos lineamientos, pero ahora ya tenemos un espacio que se ha venido logrando en estos últimos años. Yo sí lo puedo decir gracias a la acertada participación de profesionales como tú, o profesionales de altísimo nivel que se encuentran hoy por hoy en el Centro de Servicios de Rentas Internas, ¿no es cierto? Esa participación se ha hecho mucho más activa, ¿verdad? Sí, y sobre todo debemos resaltar algunas cosas. El Ecuador tiene suscritos y vigentes en la actualidad 18 convenios para evitar la doble imposición 18. Que han utilizado el modelo de convenio de la OCDE. Es decir, lo queramos o no, esos 18 países con los cuales nosotros tenemos suscrito el convenio para evitar la doble imposición van a hacer lo posible y se encuentran trabajando en este momento en la adaptación de estos cambios. Así que, visto así, es necesario que desde el Ecuador conozcamos hacia dónde va el mundo en temas tributarios. Por otra parte, también el año anterior el presidente Moreno hizo declaraciones públicas respecto al interés que tenía en que el Ecuador sea parte de la OCDE. Eso hace que desde varios sectores, desde la academia, desde el sector empresarial, desde todos los generadores de opinión, como en este caso ustedes, sea necesario que nos planteemos analizar la conveniencia o la no conveniencia de cada una de estas 15 acciones, o por lo menos ese grupo especial de 4 estándares mínimos que son los que actualmente se están A mí en debatiendo. particular me parece muy acertado lo que dijo el presidente sobre este tema, porque nosotros, por país pequeño que seamos, tenemos que estar en un contexto internacional y hacer las cosas como se tiene que hacer, bajo estos lineamientos y bajo todas las directrices que de cierta manera nos generen, yo digo siempre, una estabilidad jurídica a cualquier nivel que estemos. Tú hablabas de 18 convenios para evitar la doble tributación. Quisiera que nuestros televidentes solo nos digas 4 convenios para que miren cómo nuestro país ha ido fortaleciendo estos tratados internacionales que incluso tienen una jerarquía dentro de nuestra Constitución, de acuerdo al artículo 425 de esta. Dime solo 4 países con los que el Ecuador haya firmado estos convenios para evitar la doble imposición, la doble tributación. Tenemos desde los más antiguos, que es Alemania, que está vigente y aplicable desde 1986. Wow. Esos anteriores también podríamos incluirlo a España, y los que vinieron en forma posterior. Dime ahí 2. tenemos, por ejemplo, tenemos México, tenemos los últimos que son China,
Uruguay, etcétera. Y es muy importante que a veces la gente sepa que la utilización de un convenio de doble tributación no es algo tampoco que se lo puede hacer de una manera, yo digo, sin tener por lo menos el conocimiento básico de qué es un convenio, de qué es un tratado, de qué modelo utilizó, sino definitivamente hay que saberlo, entender bajo cuál es el objeto y este alcance real de los convenios para evitar la doble tributación. Y te voy a decir algo sencillo. Mucha gente pensaba que estos convenios para evitar la doble tributación a veces eran solo utilizados como una mera estrategia de una planificación fiscal. Y su objetivo no es ese, sino dejar la carga fiscal en el país que corresponde o compartir la verdad. Creo que estoy dando un concepto como experto. Ojalá, no estoy con, y realmente tú eres el experto, pero quisiera que mi concepto sencillo para nuestros televidentes sea ratificado por una persona que tiene tanta experiencia como tú, Pablito, en este tema de fiscalidad internacional. Efectivamente, los convenios para evitar la doble imposición lo que buscan, como su nombre lo dice, es evitar la doble imposición. Entonces sí deberíamos separar. El objetivo es un objetivo justo, que una misma persona no tribute dos veces. Perfecto. El problema viene a ser que en cierto momento se ha llegado al punto de que muchas empresas, especialmente, han ido al otro lado, a evitar la doble no imposición. Correcto. Es decir, que no se tribute en ninguno de los dos países. Tan grave es que a una empresa le hagan tributar dos veces, como que no dos tribute administraciones tributarias, como que no tributen ninguno de los dos lados, porque eso ocasiona competencia desleal. Totalmente, y no solamente eso, sino que se sale del objeto de lo que, como tú dices, esto es un convenio para evitar la doble imposición, no para ayudar a que no se tribute. Y eso es algo importante. Cuando se tributa sobre la distribución de dividendos a nivel mundial, ese es un tema tan interesante que te comento que muchos televidentes, muchas empresas nos han preguntado sobre esto de los dividendos, esta distribución, esta tributación además a nivel mundial. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, mi estimado Pablo? Bueno, tenemos el escenario de que una empresa residente en un país ya tributa, ya paga el impuesto a la renta que le corresponde. Correcto. Eso es en cualquier país en el que se encuentre. Así es. El problema viene en la segunda parte, cuando se distribuyen los dividendos, cuando esa empresa distribuye los dividendos. Ahí, ¿qué es lo que debería pasar? Por una parte, hay alguna gente que dice, como ya tributó la empresa, no debería volverse a tributar, porque es una misma renta. No debería volverse a tributar no debería volver a tributar el accionista, porque se ocasionaría en ese momento lo que se denomina la doble imposición económica. Ok. Visto así, la situación a nivel mundial suele ser países que, en primer lugar, consideran exenta la tributación cuando le va a llegar al accionista. Y ahí tenemos algunos países como el nuestro, por ejemplo, en la actualidad. Ahorita. En la actualidad, ajá. ¿Ya? Tenemos también el caso de Brasil, tenemos el caso de Colombia, tenemos el caso de Venezuela. Por lo menos hasta hace 4 años tenemos esa cuestión de que se encontraban exentos. No se debía retener adicionalmente. Ok, y eso cuando estamos hablando de la distribución que puede irse al exterior, que actualmente sabemos que un dividendo distribuido por una sociedad nacional residente domiciliada en el Ecuador, cuando distribuye al exterior, actualmente nosotros no hacemos una retención, salvo que lo que dice la normativa se compruebe que hay un beneficiario efectivo residente fiscal en el Ecuador. Y uno de los puntos de la reforma fiscal actualmente es de que, bueno, no sabemos si es que eso es lo que vaya el día de hoy a la Asamblea o no, pero una de las propuestas anterior era que se haga una retención del 10 o del 14, dependiendo si el accionista era paraíso fiscal o no. Ese es uno de los cambios que se está planteando, y ahí viene mi pregunta. Entonces, ¿estaríamos hablando todavía del concepto de dividendos en este esquema a nivel mundial o es un cambio? También deberíamos hacer mención a otros países, y que en este momento son la mayoría, en los cuales, en primer lugar, tributa la sociedad. ¿Ya? Y en segundo lugar, en el momento en el que se distribuyen los dividendos, se le retiene un porcentaje al no residente. Y esto, tenemos varios, la mayoría, la generalidad de casos son así. Que sería de alguna manera la propuesta actual presentada por el presidente que fue archivada. Y aquí viene la parte importante. No, en todo caso, no estaríamos hablando que estaríamos fuera de un contexto mundial en el caso de que los dividendos que se paguen al exterior después de la tributación de la sociedad tengan adicionalmente una retención. Tú lo acabas de decir, que hay países que hacen así, como la otra forma que actualmente, sin ninguna reforma, lo estamos haciendo el día de hoy, el reparto de dividendos al exterior, salvo con la tributación de la sociedad y no la retención como tal. En todo caso,
esta propuesta no es una propuesta que no se esté realizando en el mundo como tal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. El único tema que sí debemos tener especial cuidado es respecto a cuál debe ser el porcentaje de la retención. Correcto. ¿Ya? A nivel mundial, hay una regla no escrita que dice que no es aconsejable que el porcentaje de retención sea superior al 15% en temas de rentas pasivas de manera general. Por lo tanto, si tomamos en cuenta que en el Ecuador la propuesta actual es del 10%, pues se encontraría dentro del rango. Dentro del rango. Ok, está muy interesante definitivamente. Cada vez que me siento yo con un experto, yo aprendo mucho. Cada uno de mis entrevistados nos aportan tanto al programa y sobre todo cuando son especialistas en temas en donde quizás uno no tiene toda la experiencia del caso, pero que siempre tratamos de resumir lo que el televidente nos pide y de cierta manera a mí me interesa que mis entrevistados me aporten muchísimo porque yo aprendo con muchísima humildad sobre gente muy experta como es tu caso, mi querido Pablo. En resumen, ¿qué es esto de la doble imposición económica? ¿Qué es la doble imposición económica, mi querido Pablo? La doble imposición económica, en términos muy sencillos, podríamos decir que se trata de que una misma renta tributa 2 veces. Ya. Y eso es lo que en principio no está bien. Si yo decido, yo soy accionista de una empresa, por una parte ya la empresa paga impuesto a la renta. Y en segundo lugar, cuando yo recibo eso, vuelvo a tener que tributar. Eso es lo que no suele ser adecuado. Sin embargo, sí debemos aclarar que a nivel mundial los límites son bastante imprecisos y algunos países consideran aceptable la doble imposición económica. Y algunos otros países, que son la mayoría en este momento, sobre todo pensando en el tema de dividendos, lo que han optado es por hacer que se tribute, pero se tribute un porcentaje menor. Y es lo que tú me acabas de decir, de que estar dentro de este rango y que más o menos en la propuesta que se envió a la Asamblea y que definitivamente hablaba del tema de dividendos y que es un tema importantísimo, sobre todo bajo el contexto de lo que es el marco mundial como tal. La propuesta que se envió a la Asamblea estaba dentro de estos rangos, de no pasarse lo que tú dices, de este 15%. Hay países que tienen la tributación del país como tal, de la sociedad como tal, y adicionalmente en el momento de la distribución, la retención. Entonces, la propuesta del presidente diríamos que está dentro de ese contexto mundial. Sí, no es alejada de lo que pasa en muchos países. Como decía, lo que debe tenerse cuidado es respecto a que exista, inclusive podría haber el riesgo de una triple imposición económica. Yo he escuchado algunos comentarios en el sentido de que dicen que se va a tributar 3 veces. Se va a tributar por una parte la empresa, ¿ya? En segundo lugar el accionista que es no residente, el accionista extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, y en tercer lugar le van a cobrar impuestos al accionista, al inversionista en su país. Y eso no es lo aceptable y en la práctica podría ser muy complicado que se dé eso. Porque ahí es algo que yo concuerdo contigo plenamente por mi formación legal, de que definitivamente no creo de que se esté buscando una triple tributación, sino que se esté buscando de que esta tributación, en el caso específico de los dividendos, sea conforme a un contexto justo de tributación, a un contexto que en cierta manera también ayude a las legislaciones tributarias internas, que es lo que nos interesa como tal. Y aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué ocurre con aquellos países con los cuales el Ecuador tiene convenios para evitar la doble imposición? ¿Qué pasa con eso? Efectivamente. Y yo quisiera añadir... Porque ahí es la parte, claro, es la parte que nos preocupa, porque tú sabes que de por sí dentro de los convenios hay el tema de los dividendos como uno de los artículos que se tratan dentro de los convenios. ¿Qué pasaría el momento que comencemos a agravar con esta retención en aquellos países con los que tenemos acuerdos para evitar la doble tributación? Es una pregunta muy importante, sí, ¿no? Yo le dividiría en varios temas. Okay. En primer lugar, creo que si bien es aceptable el texto que se encuentra vigente en la actualidad, creo que se puede correr el riesgo, bajo ciertos escenarios, de que se cause una doble no imposición. Okay. Es por eso que la tendencia a nivel mundial suele ser a que sí se haga tributar a los no residentes siempre que sea en un porcentaje pequeño. Visto así, es que entran en análisis los convenios para evitar la doble imposición.
Los convenios para evitar la doble imposición podríamos, igual siguiendo el mismo esquema que mencioné hace un momento, podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Ya, perfecto. ¿Cuál sería el primer grupo? El primer grupo, los antiguos, en los cuales tenemos los que se encuentran vigentes los que entraron en vigencia hasta el 2000. Ya. Por ejemplo, tendríamos el caso de Alemania, de España. ¿Sí? Correcto. En estos convenios, lo que hace este instrumento internacional es ponernos un tope y nos dice que en el caso de que se pague al no residente por concepto de dividendos, la retención no debe superar el 15%. Y ahí tenemos un límite que está claramente establecido en los artículos, en el capítulo de dividendos. Por lo tanto, visto así, si la propuesta es de que se retenga el 10%, no va a pasar nada. Es como si no existiría el convenio para esos casos. ¡Ay, qué maravilla! Me lo has dicho de una manera tan sencilla, porque esta es una pregunta que me lo han hecho y yo también he tratado de hacer a expertos sobre el tema, y tú acabas de dar una respuesta muy sencilla. En este caso, no habría la aplicación del convenio, porque mi retención es del 10%. Voy a pagarle dividendos a Alemania y otro tengo el 10%, y estoy incluso con una retención mucho más bajo del tope que habla el convenio, y prácticamente la retención es del 10%. Sí. El convenio en este punto estaría prácticamente a un costado del tema, si lo queremos decir así. Sí. O en el caso, pongamos un caso mayoritario que es el de España. Ya, vamos con España. En el caso de España, si bien ya que el convenio para evitar la doble imposición pone el tope de no más del 15%, ajá, y ya que la propuesta, tal como se la vio, dice 10%, da lo mismo, y en el caso de un inversionista que sea residente en España, se le deberá retener el 10% y nada más. Y nada más. Entonces, en cualquiera de los casos, por ejemplo, con los convenios antiguos, nuestra propuesta o la propuesta de reforma del presidente de la República no estaría de ninguna manera yéndose en contra de los convenios. Esa es realmente la esencia, ¿no? Entonces, aquí la aplicación sería sencilla, el porcentaje del 10% se aplica y estaría dentro incluso de este contexto del convenio de doble tributación, que sabemos que tiene una jerarquía importante de ley. Después de la Constitución, el 425 le reconoce dentro de esta jerarquía. Sí, y además recordar lo siguiente, que en el Ecuador se le retendría ese porcentaje, y luego, ¿qué pasa en su país? ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Se le corrigiría renta exenta? Ahí lo que debemos ver es qué es lo que disponga el respectivo convenio. En general, tenemos dos posibles situaciones. Okay. O se le considera exento, o se le considera que lo que pagó en el Ecuador, crédito fiscal, como un crédito fiscal o un crédito tributario que le va a servir para restarse lo que deba pagar en su respectivo país. Que también nuestro país, de acuerdo al artículo 49 de la ley, nosotros, está escrito, cuando tenemos a la inversa, porque también podemos tener a la inversa, las retenciones que nos hacen en otros países, pero nosotros tenemos un tema importantísimo, que es que las rentas sometidas en otros países, la renta de fuente extranjera, en el Ecuador nosotros la consideramos como exenta. Y obviamente una de las propuestas me parecía que era que se considere grabado con un tema de crédito tributario, ¿no? Eso era una de las propuestas que estaba en la ley que se activó. Pero de todas maneras ahí se tendría que mirar lo que cada país dispone de acuerdo a su legislación interna. ¿Estoy correcto? ¿Sí? Sí, efectivamente. Muy interesante. Aquí viene otra cosa interesante, que es hablar qué pasaría con los inversionistas residentes en Colombia, Perú, Bolivia, la decisión 578. Porque hemos hablado en los casos como España, en el caso como Holanda, en el caso como Alemania, que tenemos este tope del 15%. Pero ¿qué pasa con estos países que el modelo no es un modelo OCDE, sino es un modelo CAN? Sí. Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué pasa ahí con los dividendos? Tenemos el siguiente grupo de países de donde puede ser el inversionista. Okay. Si se trata de un inversionista que viene de Colombia, que viene de Perú o que viene de Bolivia, lo que debemos acudir es al artículo 11 de la decisión 578. Artículo 11 de la decisión 578. ¿Qué nos dice, por favor, el artículo 11 de la decisión 578 se refiere a que los dividendos distribuidos deben tributar en donde la sociedad que distribuye los dividendos se encuentra domiciliada. Ejemplo sencillo. Es decir, si se trata de una empresa que es residente en el Ecuador, que distribuye dividendos a Colombia, al residente en Colombia, debería tributarse aquí. Es no le van a poder cobrar en Colombia.
Eso ocasionaría que en la práctica se pueda dar un escenario justamente para la doble no imposición, porque como nosotros hemos visto hace un momento, esos dividendos se encuentran exentos. ¿Quieres que te diga algo, Pablito? El tiempo se nos ha pasado volando. Es tan interesante conversar contigo que definitivamente no me queda más de comprometerte a nuestra teleaudiencia y a la gente que nos está mirando una próxima visita de Pablo Villegas, el experto tributario en fiscalidad internacional. Y solo quisiera que mandes un mensaje a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias. Quisiera comentarles la necesidad que tenemos como país de analizar todos estos temas de la fiscalidad internacional. Por las razones que se han mencionado, se viene en este momento la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. El Ecuador es parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información. Hay la voluntad expresa del presidente de que se está analizando que el Ecuador sea parte de la OCDE. Excelente. Esto hace que sean elementos que debamos, desde los distintos espacios, debamos estar empapados de hacia dónde va el mundo en temas tributarios. Muchas gracias, mi estimado Pablo. Para mí, como siempre, es un privilegio tener entrevistados de la talla de nuestro querido colega y sobre todo poderles llevarles a usted información sumamente clara, sumamente transparente y decirles que conmigo será hasta una ocasión más de Tributación de Hoy. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.